Canal de YouTube Nelter de la Cruz. Pues hoy martes, saludos desde Puebla. No se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita, piquen, escúchenme para apoyar este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Vámonos. Por la extracción de material pétreo y se ha destruido una reserva ecológica. Le invito también que cheque ese dato, si es tan amable. Y la segunda cuestión que quiero plantearle, presidente, es que hay una gran cantidad de pacientes que antes de que iniciara lo fuerte de la pandemia y durante el proceso de la pandemia que fueron diagnosticados con cáncer. Se atendieron, son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y tenían la esperanza de que una vez que le dijo el médico tienes esa enfermedad, que se iban a atender en el instituto, y cuando fueron a recibir las quimioterapias les dijeron no tenemos medicamento, cómpralo tú paciente en una farmacia particular, pides una factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, la traes a un departamento correspondiente y en un lapso más o menos de 2 o 3 meses te vamos a reembolsar el recurso. Hubo personas, señor presidente, que vendieron sus propiedades, un solar, en fin, su vehículo con la fe de lograr una mejor calidad de vida. Han pasado más de 2 años aproximadamente y no se les ha reembolsado absolutamente nada, presidente. Y hay padres de familia que tienen niños pequeños que no pueden trabajar de manera normal como lo hacían antes porque no pueden hacer fuerza, porque tienen que cuidarse del calor y vaya que hace calor allá en Sinaloa. Entonces, la pregunta es, señor presidente, ¿se les va a reembolsar el recurso que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social les dijo a los pacientes? Le invito a que también revise ese tema porque hay muchos de ellos que en nuestro programa nos han hablado, nos han reportado y de hecho hemos sacado reportajes que están ahí en nuestra página, en las plataformas. Y la pregunta es esa, ¿se le va a atender a estos pacientes? Porque también la salud es un derecho humano, presidente. Muchas gracias. Desde ahora, aquí está el director. A ver. Sí. Gracias, presidente. Sí, vamos a revisar el tema de los reembolsos porque tienen que ser cubiertos y tienen que ser cubiertos a la brevedad. En el caso de Sinaloa, con muchos lugares, la penetración de muchas empresas en áreas sustantivas de la atención médica fue igual, en particular las famosas centrales de mezcla, que eran las que se ocupaban las instituciones justamente para poder atender los casos de quimioterapias. En el caso de Sinaloa justamente se está construyendo una central de mezclas propia, que es como debió haber ocurrido siempre, pero con todo gusto vamos a revisar lo de los reembolsos porque si fueron llevados conforme a lo que corresponde, pues se tienen que pagar desde luego. Y hoy mismo podemos darles una información al respecto. Sí, no, hoy mismo vamos a darles la información de cuántos reembolsos están pendientes en el caso de Sinaloa y las fechas de su pago. Sí, claro, si no, es un compromiso, desde luego. Que va a ir alguien a Mocorito. Sí, digo, hoy mismo le pediremos a la doctora Tania Díaz que pueda estar en Mocorito hoy con los pacientes y sobre todo con los derechohabientes que tuvieran pendientes los reembolsos para poderles dar una fecha de pago por parte de la delegación. Gracias. A los que tú conoces que va a llegar hoy la directora del seguro, allá a Mocorito. Mocorito se le conocía como la Atenas de Sinaloa. Sí, toda esa región, conozco muy bien. Además, ahí se elaboraba una de las mejores revistas de arte durante mucho tiempo. Aquí está el del pasaporte. Es buenísimo esto. Ganó Petro. Me voy a buscar nuevos rumbos. Adiós, Colombia. Es que esto, ¿se acuerdan que pasó aquí? Y miren lo que le contesta un mexicano. Tú sí cumplirás tu palabra y te irás de Colombia, o serás
como los miles, bueno, de personas que dijeron lo mismo cuando ganó AMLO aquí en México y que aún estamos esperando, bueno, ya, que cumplan. Nada más para lo de Colombia, miren, es muy importante el avance del movimiento progresista, pero dos acotaciones. Una, que México, aún con su buena fama de manejo en política exterior, que viene de tiempo atrás. Nada más pensemos lo que hizo el general Cárdenas con miembros de la comunidad judía, con los refugiados españoles, lo que hizo el presidente López Mateos, que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA, y México fue el único país de América que se solidarizó con la Revolución Cubana. Y luego lo que hizo el gobierno de Luis Echeverría en la protección de refugiados chilenos, argentinos, uruguayos, o sea, de cuando las dictaduras del Cono Sur. ¿Sí? Entonces, la política actual de México no es nueva, se había olvidado durante el periodo neoliberal, porque también en eso se retrocedió. Bueno, pero no aspiramos nosotros a ningún liderazgo. Queremos una relación de todos los pueblos y de los gobiernos de América horizontal, no una política exterior protagónica, sino buscando, y este es el segundo punto, la integración y la hermandad de todos los pueblos y de todos los gobiernos de América, lo que planteaba Bolívar, pero buscando también la unidad con Canadá y con Estados Unidos. Una América unida, una región del mundo que se fortalezca precisamente por actuar de manera coordinada, integrada, con respeto a las soberanías de cada país, sin dominios hegemónicos. Eso es lo que deseamos, y en la medida que los pueblos, como está sucediendo, ahí sí, de América, vayan optando por la justicia, por la democracia con dimensión social, porque los conservadores dicen democracia, pero
es Kratos sin demos. Esa es su democracia. Poder sin pueblo. Y la democracia es Kratos y demos. Poder y pueblo. Poder del pueblo. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Un gran despertar ciudadano, una toma de conciencia, un cambio de mentalidad. Y yo espero que esto siga sucediendo. La historia lo dirá. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es en relación al Tren Maya. El día de hoy hay una nota en el diario Reforma de un espeleólogo que dice que se llama Octavio del Río. Este señor dice que debe el INAH ya parar la obra del tramo 5 porque hay 58 posibles sitios paleontológicos en esa región. Y no sería posible, no sé qué opinión tengan de esto, y si no sería posible que viniera aquí y viera todo lo que se está haciendo, lo que están haciendo con el Tren Maya, y explicarle a este señor, y él quiere que se cambie el trazo, que se detenga y no sé por qué el tramo 5 es el que siempre es, cuando hay sitios arqueológicos en toda la ruta, pero es en el tramo 5 donde les da mucha preocupación. Entonces, si pudieran saber la opinión de usted y si se le podría invitar a este señor. A ver, tú puedes platicar sobre los vestigios arqueológicos del tramo 5 en comparación con los otros tramos. Por ejemplo, lo que significa en vestigios arqueológicos el tramo 3. Sí, miren, sin duda alguna el tramo que tiene la mayor cantidad de vestigios, y por eso el presidente nos lo encargó de manera muy particular, es el tramo 3. Hay miles de vestigios arqueológicos, de estructuras, cimentaciones, restos de lo que pudieron ser áreas habitacionales, por miles, sobre todo muchos vestigios de superficie. El tramo 5 representa, en primer lugar, una dificultad en el sentido de que el tramo se ha cambiado en 3 ocasiones, el trazo, por diferentes motivos que a mí no me corresponde dilucidar. Este tramo no presenta esta densidad de vestigios arqueológicos. Efectivamente, lo que sí presenta es un conjunto de cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que debemos cuidar. Ya se ha documentado cómo distintas poblaciones, como particularmente Playa del Carmen, han afectado sensiblemente el acuífero Maya, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el Tren Maya. Efectivamente, hemos trabajado de la mano con el Consorcio Grupo México y también con la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ocupa de la parte norte de dicho tramo. Hemos prospectado los distintos trazos que se nos han dado y estamos esperando que se reinicien las obras. No sé por qué digan que el INAH suspenda un tramo que de momento
está en espera de que se resuelvan situaciones de amparo. Entonces, me parece muy simpático. Ahora, invitar a Octavio y a todos los espeleólogos a que platiquemos allá. Nuestro director en Quintana Roo, Margarito Molina, ha estado permanentemente en comunicación con los espeleólogos para que nos ayuden, sin duda alguna, a la investigación y el cuidado de los vestigios que pueden aparecer en cuerpos cavernosos, en cenotes, en oquedades, que son característicos de esta parte oriental de la península de Yucatán. El INAH está muy acostumbrado a acompañar obras públicas y privadas y a encontrar, junto con los ingenieros y constructores y junto con las instituciones también de carácter ambiental, soluciones. Y sin duda alguna las vamos a encontrar en cuanto se retome la obra en este tramo, que efectivamente pues es también muy sensible porque es toda el área hotelera que viene desde Cancún hasta Tulum. Hay ahí una serie de temas inmobiliarios que no le corresponden al instituto, pero que tomamos nota de que están ahí presentes. ¿Es cuánto? Mande usted. ¿Se necesita cambiar la ruta? En este momento no lo hemos determinado. Ya lo estaremos considerando nuevamente en el momento en que se retome la obra, se retome el trabajo. ¿Es cuánto? ¿Por qué el instituto no se adelanta para buscar si hay niños o hay hallazgos que requieran una modificación de la ruta? ¿Por qué esperar a ir a la par de las obras? No, el instituto sí se adelanta. Por eso les acabo de señalar que hay un conjunto de oquedades, de cuerpos cavernosos, de cenotes que estamos precisamente cuidando, y en el momento en el que las obras se lleven adelante se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste. Por lo pronto, en los 3 tramos que nos han señalado, hemos establecido en dónde tenemos que hacer investigación y cuidado de los vestigios, y en los 3 tramos tenemos cuáles son los puntos de alerta en donde tenemos que encontrar soluciones adecuadas. A lo que han encontrado hasta ahora, en el tramo ¿se requeriría hacer un ajuste de la ruta? Es que, a ver, compañero, en el tramo 5 ya ha habido 3 ajustes de la ruta y ahora hay una suspensión. Entonces, con lo que se ha encontrado, vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será. No se preocupen. Lo que les quiero señalar es que tenemos la instrucción del presidente de que la cuestión ambiental y la cuestión arqueológica se cuiden de manera muy particular. Gracias. Mira, es muy sencillo de explicar. A ver, ya el Reforma, que es el boletín del conservadurismo, junto con otros, ya tienen información de que se están fallando los amparos interpuestos y que se nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores la campaña. Ahora una nueva lanzada. Ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles. Yo conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, agarraron la bandera de oponerse
a los segundos pisos. Iban a caer. Y ellos promovieron amparos junto con el partido al que han apoyado siempre, que ahora ya se volvió uno, ¿no? O sea, de 2 o 3 ya. El Partido Conservador, pues, en aquel entonces promovieron un amparo con el licenciado Burgoa, finado, muy buen abogado, y se ganó el amparo porque querían que no hiciéramos los segundos pisos. Es más, cuando comenzó la obra, movilizaron vecinos para que no se hiciera el segundo piso. Y una campaña permanente. Vayan a las hemerotecas, revisen el Reforma. Estoy hablando del 2002, por allá. Y tuvimos que informar de que no se iba a afectar, que el segundo piso era precisamente para no destruir viviendas, porque ¿qué sucedía y sigue pasando en la ciudad? Pues aumenta el parque vehicular, pero no aumenta la superficie de rodamiento. Entonces, cuando el finado Jan González se hicieron los ejes viales, que era ampliar las avenidas, y en algunos casos, pues se llevaban casas, viviendas, vecindades, pero eso en el tiempo de el maestro finado Jan González, cuando nosotros llegamos al gobierno, además de no buscar afectar a nadie, porque nunca le hemos hecho mal a nadie, y luchamos por convicción en favor del pueblo. Entonces, había mucho problema vial porque creció muchísimo el parque vehicular y no había opciones, no había alternativas. Transitar por el viaducto, transitar por el periférico era muy difícil. Entonces, con la ayuda de algunos ingenieros, me acuerdo mucho de Gutiérrez Vivó, que nos ayudó, que era un medio de comunicación muy contrario a la actitud opositora del Reforma, que ni siquiera era porque le importara, ¿no?, si iba a funcionar la obra o no, no, era por cuestiones como ahora, que tenemos diferencias políticas, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. O sea, pensamos distinto al señor Junco, ¿sí? Y esto es normal, pues. Ellos siempre han estado en las filas del conservadurismo, siempre.
esa es su postura. En ese periódico todos los que escriben son conservadores. Ahora ya no pueden simular de que son independientes como lo hicieron durante mucho tiempo, que hablaban de que eran de la sociedad civil, que no tenían partido. Ya no, porque pues en estos tiempos hay que definirse. Ya no les quedó más que quitarse las máscaras y, como la fábula, sin darse cuenta, solo un niño advirtió de que el rey iba desnudo. Entonces, en aquel tiempo se hicieron los segundos pisos. Ya después que se vio que funcionaba, porque era utilizar el derecho de vía, no afectar, irse para arriba y ampliar la superficie de rodamiento. Esa es la esencia del segundo piso. Ya después que empezaron a hacer segundos pisos, nada más que de paga, pues ya el Reforma no volvió a decir nada. Entonces, ahora con lo del Tren Maya, ¿por qué es el tramo 5? Si somos serios, rigurosos, profesionales, aquí está Diego y pues hay antropólogos y hay arqueólogos. Esa zona del tramo 5 es de las de menos presencia de la cultura maya, de las menos pobladas. Aquí hay que tener en cuenta de que toda la península, como el Valle de México, como todo el país, estaba completamente poblada antes de la llegada de los españoles y siglos atrás. Bueno, aquí donde estamos, eso se construyó encima de templos y de el centro de lo que fue la Gran Tenochtitlán. Cuando nos invaden, que eso también es muy interesante, ¿sí?, se impone una cultura y buscan destruir, no buscan, destruyen lo más que pueden todo lo que tenía que ver con la cultura prehispánica. Y empieza el descrédito a los valores, a las creencias del pueblo sometido, del pueblo dominado. Y empiezan a destruir templos y a destruir lo que llamaron en ese entonces, y se sigue llamando, ídolos, en un propósito o en un afán despectivo. Entonces, de ahí la destrucción, pero estaba muy poblado y grandes ciudades. Entonces, en esa zona donde está el tren, el tramo 5, pues no es lo mismo que de Calquiní a Izamal.
que es el tramo 3. Es el chiste que está O pegando. de Tulum a Escárcega, que ahí está, entre otros sitios importantes, Calakmul, y bueno, Tulum y Cobá. Pero eso no tiene que ver con el tramo 5, por donde va a pasar el tren. Entonces ahora, cuando dice la compañera, ¿por qué no se adelantan y de una vez clausuren el tren? O sea, pero es el razonamiento, ¿sí?, muy irresponsable de esta prensa conservadora, reaccionaria, y que hay también de por medio, pues los intereses. Resulta que los ambientalistas que no quieren el Tren Maya en esa zona no vieron lo de la destrucción de Vulcan, de la empresa estadounidense, que ya estamos terminando de hacer todo el estudio para mostrarles la destrucción tremenda que causaron. Y ni en el Reforma, ni Xcaret, son unos hijos de ni nadie. Nadie dijo absolutamente nada. Claro que hay un interés político. Lo que quieren es frenarnos, o sea, que no podamos terminar la obra. Lo que buscaban cuando el segundo piso, hace 20 años. Entonces, vamos a seguirle. Pero ese periódico es un pasquín del conservadurismo, sin profesionalismo, sin objetividad, bajo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, como aquí le llamamos a las cosas por su nombre, ya es el momento de decir, ya están resolviéndose los amparos, entonces como ya no va a haber afectación al medio ambiente, porque ni siquiera fueron los propietarios de la tierra, los campesinos, los que habitan las comunidades, los que presentaron los amparos, sino es un grupo X financiado por estos conservadores, pues no tienen sustento, pero lo que quieren también es que se nos pase el tiempo, porque ya nos quitaron 3 meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos 3 meses más. Es que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros, somos tercos cuando defendemos nuestros ideales, nuestros principios, mucho más perseverantes que los conservadores. El conservador es por lo general muy acomodaticio, no tiene convicciones firmes, es muy superficial. Nosotros no, nosotros defendemos nuestros ideales a fondo, y más cuando tenemos razón.
Pues creo que quedan 2, ya resolvieron 3, ya están por resolver, pero por eso empezó la nueva campaña. Acuérdense de que terminando, apenas inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles y como a los 2 días o 3 empezó la campaña del Tren Maya. Con Eugenio Derbez, el hijo de puta. Y ahora es otra lanzada. Y desde luego, ¿ustedes creen que van a faltar expertos que opinen en contra del Tren Maya? Pues claro que no van a faltar. Hay como arroz. ¿Cuántos expertos profesionales se formaron y vivieron al amparo del poder neoliberal en estos últimos tiempos? Miles. Con Aguilar Camín, con Krause. No capillas, sino catedrales de intelectuales, de científicos, que eran los que recibían los premios, condecoraciones y muchos privilegios. Pero en general, como en todos los pueblos y como ha sido en México, el pensamiento conservador ahí está. Es como el pensamiento fascista. Porque ya no está Hitler, como ya no está Mussolini, ya no hay nazifascismo. Claro que hay. Como ya no está Franco en España, no hay franquismo. Claro que hay. Como ya no está Porfirio Díaz, ni está Salinas, ya no hay porfirismo, ya no hay salinismo. Claro que hay. Muchísimo. Millones. Yo lo veo en las encuestas. ¿Por qué no presumimos? Sí. No la de hoy. Sí. Vean una encuesta. Y ahorita vamos a hacer una cuenta, que es interesante. ¿Para qué planteo esto? Primero, para que se entienda que en una democracia no puede haber pensamiento único, ni puede haber mayorías absolutas, totalitarismo. Esos votos, por ejemplo, que habían antes en las elecciones, 90% de votos a favor, pues no. En las elecciones presidenciales, porque la vez pasada nos quedamos por ver cuántos votos sacaban, ¿no?, los presidentes, y sacaban 75, 80, 90% de los votos. Pues claro que eso no era real. O sea, se rayaban boletas y se falsificaban actas. Sí, habían consensos, ¿no? Sí, sin duda. Pero no
era el 100%. Eso nunca ha existido en México, ni cuando se expulsó a los extranjeros y se consiguió la segunda independencia de México, que se pensó y ahora se va el conservadurismo y no va a retoñar porque había sido derrotado por entero, primero en la guerra de Reforma y luego cuando traen a Maximiliano y propician la invasión de Francia a México, triunfa